Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Present. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy doloroso para algunas personas, que es la nulidad matrimonial. Y es un tema sensible porque toca heridas profundas. Para algunas personas se trata de una historia que no salió como esperaban, para otros una salida, una segunda oportunidad, para otros muchos una confusión. La nulidad es lo mismo que un divorcio, contradice lo que Jesús enseñó, es pecado, no es pecado, puedo volver a casarme. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y tenemos para esto a un invitado muy especial. Adrián, bienvenido, es un gusto tenerte por aquí. Hola Brenda, pues el gusto es mío, gracias por la invitación, yo feliz de platicar contigo y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Adrián. Antes de comenzar con las preguntas, no sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de tu trayectoria en este tema. Claro, mira, la verdad es que yo me metí al tema del derecho canónico matrimonial un poquito por otros motivos. Yo quería tener una maestría para dar clases y pues una maestría que me llamó la atención era esta de derecho matrimonial canónico y la estudié para eso. Pero en cuanto la acabé, un sacerdote, un amigo mío que quiero mucho, me pidió que atendiera a una persona. Entonces yo traté de esquivar la bala y decirle que yo no quería litigar y que yo no hacía eso, pero me insistió y dije, bueno, pues atención a usted, padre, está bien, voy a atenderlo, ¿no? Atendí a esta persona, eso me obligó a presentarme ante el tribunal, que me autorizara el tribunal, que pudiera empezar yo a participar y descubrí una gran pasión, hoy es una de las grandes pasiones de mi vida, que es estudiar el matrimonio desde el punto de vista jurídico canónico, desde lo que la iglesia enseña y de lo que el matrimonio realmente es y necesita para poder existir. Entonces ahora llevo ya un poquito más de 8 años litigando casos de nulidad matrimonial, aquí en el Tribunal de la Arquidiócesis de México. Y pues formándome constantemente en el tema porque te digo que para mí es de verdad una pasión. Súper, Adrián, pues no, ahora sí que bastante trayectoria en el tema y agradecemos bastante que estés aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, Adrián, vamos a empezar por lo más básico, porque yo creo que es la confusión más común. Muchas personas creen que pedir la nulidad es simplemente un divorcio dentro de la iglesia, o sea, como si fuera el equivalente a un divorcio civil, es la nulidad en la iglesia, ¿no? Y te pregunto, ¿esto es realmente así o hay una diferencia entre ambos términos? Vea, hay toda la diferencia del mundo, ¿no? Son cosas completamente distintas, pero efectivamente hay una confusión muy grande. Hay muchas personas que se acercan a mí buscando un divorcio o términos equivalentes. Por ejemplo, quiero disolver el matrimonio, es que ya quiero que el divorcio eclesiástico, es que tal, ¿no? La realidad es que el divorcio implica romper un vínculo que existe. Para que haya divorcio, primero tiene que haber matrimonio. Nadie se puede divorciar cuando no se casó, ¿no? Primero existe el matrimonio y después lo puede romper. Bueno, en el ámbito civil lo puede romper, en el ámbito canónico no lo puede romper, ¿no? La iglesia enseña que el matrimonio es indisoluble, no puede disolverse, no puede romperse, o sea que no hay divorcio. Lo que la nulidad matrimonial atiende hacia el matrimonio, esto es donde puede sonar un poco raro, pero ahorita lo vamos a ir explicando, si el matrimonio realmente existió. No se trata que no haya habido una boda. Todo el mundo dice, pues si yo fui a la boda, pues claro que fuiste a la boda. Si no hubiera habido boda, no estaríamos aquí, ¿no? El tema es que el matrimonio es una decisión trascendente que afecta profundamente el estado de la persona, que lo transforma, no lo convierte de soltero en casado, y eso de cara a Dios representa un cambio importante en la vida. Sí tiene una serie de requisitos fundamentales que tiene que cumplir y que si carece de ellos, entonces no es realmente un matrimonio, es otro tipo de acuerdo de vida común, pero no es matrimonio. Entonces muchas veces se llega a una boda que solo es de apariencia. ¿Por qué? Porque falta alguno de estos requisitos, unos más obvios que otros, ¿no? El Código de Derecho Canónico nos pide 3 requisitos fundamentales: que haya consentimiento de las partes y que las partes se quieran casar una con la otra, que esto se haga como la iglesia lo pide, que se respete la forma canónica,
Por eso hay una serie de requisitos de forma que a veces a algunas personas no les gustan, otras, ¿no? Pero ahí hay un tema. Y la otra es que no hay impedimentos matrimoniales, es decir, que el derecho permita a la persona que lo deje en libertad de casarse. Hay ciertas situaciones que limitan la libertad de casarse de alguien, por ejemplo, ya estar casado, el casado ya no se vuelve a casar. El sacerdote en el rito latino, pues no se puede casar. Los menores de edad, en fin, no hay una serie de limitantes que se llaman impedimentos, y entonces esos son los 3 requisitos para que efectivamente, aunque haya bodas, sí se produzca el matrimonio. Ok, ok. Perfecto, Adrián. Oye, entonces, bueno, entendemos que son 2 cosas muy distintas, una en la otra, en su naturaleza y en lo que expresan. He escuchado por ahí que muchas personas piensan que declarar nulo un matrimonio es pecado, ¿no? Creo que hay mucha confusión, inclusive que si divorciarse es pecado o no es pecado, ¿no? Ahí sabemos que hay algunas condiciones en las que sí, en las que no, pero declarar matrimonio nulo es pecado. No, a ver, no, y si no, la iglesia cometería pecados todos los días en todas las diócesis del mundo, ¿no? Sería una estructura pecaminosa milenaria. Eh, no, declarar no el matrimonio no es pecado por muchos motivos, pero la más sencilla y la más importante es que las cosas son o no son. O sea, el proceso de nulidad busca descubrir la verdad. ¿Estás casado o no estás casado? Porque cuando te presentas la duda de nulidad, lo que te preguntan es, aunque yo fui a una boda y dije unas palabras, ¿esas palabras produjeron efectos o no los produjeron? Si los produjeron, estás casado, estás casada y listo. Como todos sabemos, no se puede romper, es para toda la vida, en la salud y en la enfermedad. Ahora, si no estás casado o no estás casada porque no se produjo el vínculo sacramental, es muy diferente. Todos tenemos derecho a vivir en la verdad y sobre todo en plantear nuestra relación con Dios de cara a la verdad. Entonces, si yo estoy soltero, yo tengo una serie de obligaciones, de deberes, de reglas de vida muy distintas a las si yo estoy casado. Entonces, para que yo pueda realmente caminar hacia el encuentro con Jesucristo, necesito saber cuál es mi realidad para poder relacionarme con Él desde esa realidad. Y eso es lo que te dice la declaración de nulidad. Claro, falible como todo lo humano es falible, pero en principio y con el auxilio del Espíritu Santo, la iglesia te dice tú estás casado o tú no estás casado. Ok, y aquí aprovecho para preguntarte, ¿divorciarse es pecado? Mira, pues yo no soy teólogo moral, ¿ok? Entonces, a lo mejor mi respuesta no es la mejor del mundo. En principio yo diría que no, digo, habría que ver las circunstancias que rodean al divorcio, pero el separarse nada más por separarse en sí mismo me parece que no es pecado. Sí es un incumplimiento de las obligaciones matrimoniales. Ok, eso sí es, pero no todo incumplimiento de la obligación necesariamente se traduce en un pecado. Incluso la iglesia permite que en casos en que se pone en peligro, por ejemplo, la integridad física, moral, la integridad de la fe de la esposa, el esposo o de los hijos, las personas puedan separarse, incluso si eso implica un divorcio civil. Entonces la iglesia lo puede autorizar. Hay un proceso que se llama proceso de separación de cuerpos, que nadie usa y nadie conoce, pero ahí está. Porque la iglesia sí es consciente que no se puede obligar a convivir y a cohabitar a personas que se ponen mutuamente o uno al otro en peligro o que dañan su dignidad. La dignidad humana siempre va a estar por encima de todo. La salvación de las almas siempre va a estar por encima de todo. Entonces, si una relación matrimonial pone en peligro alguno de estos bienes, pues se les permite separarse. Entonces, creo que más o menos esa es como la perspectiva respecto a esto. Sí, sí, 100%. Y quise traerlo a la mesa porque luego hay muchísima confusión también que, uy, lo vi en misa y está divorciado y está comulgando, ¿no? Se supone que está en estado de pecado. Y la realidad es que cuando una persona divorciada, pues de alguna manera, o sea, sí, tuvo que haber un divorcio, una separación física pues sí, por algún motivo u otro, pero si no está vuelto a casar o cohabitando con otra persona, verdaderamente no está en pecado, por lo tanto, pues sigue pudiendo participar de los sacramentos de la iglesia. Exactamente. Sí, exactamente. No, el separarse en sí mismo no tiene por qué ser pecado, o puede serlo, dependiendo. Más bien, yo creo que las circunstancias que acompañan el divorcio es lo que nos van a llevar a un posible escenario de pecado. El separarse por sí solo no. Ya el hacer vida común con alguien más, eso sí tiene elementos de pecado. Sí. Muy bien.
Algo que escuchamos también muy, muy frecuentemente cuando se habla del tema de la nulidad matrimonial es, le anularon su matrimonio, ¿no? El matrimonio se anuló con esta A antes de la N, ¿no? Entonces, yo quisiera que también aquí nos pudieras platicar si declarar un matrimonio nulo es lo mismo que anularlo. Sí, a ver, es que es una imprecisión de términos. No, tiene que ver porque en el derecho civil o secular del Estado puede haber nulidad y puede haber anulación y como las consecuencias de las dos suelen ser muy parecidas, entonces de pronto se usan los términos intercambiables, pero no, y la verdad es que todos, yo me incluyo, de pronto hemos mal utilizado los términos y eso genera o abona la confusión que existe. La sentencia de nulidad canónica de un matrimonio es una sentencia declarativa. Es decir, no hace nada nuevo, no crea nada nuevo, ni destruye nada que existe. Simplemente dice algo con la certeza del juez o del tribunal, dice algo, declara algo, pues se llama declaración de nulidad. Entonces, declarar nulo es decir, me consta con la autoridad que tengo porque me la invistió la iglesia, pues, ¿no? Me consta que este matrimonio es nulo e inválido desde su inicio, desde el momento que se celebró la boda. Decir anular nos podría llevar a pensar que más bien algo existía, ¿no? Como el caso del divorcio, y después se borró. Pero bueno, ese no es el caso. El término más preciso es decir, declarar la nulidad. Ok, ok. Y, y bueno, siguiendo un poquito más sobre este tema de la nulidad y el entender que una nulidad es declarar que algo no existió, creo que a nivel emocional podría llegar a impactar mucho, ¿no? O sea, como, a ver, algo que duró años, que a lo mejor llegaron hijos también a esa relación, pues puede llegar a ser nulo, o sea, declarar que nunca existió eso. Entonces, esto cómo se lleva a cabo. ¿Es borrar tal cual el sacramento? ¿Es buscar borrar una historia? ¿O cómo lo maneja la iglesia? Sí, fíjate, es una muy buena pregunta que está muchas veces en el corazón y en la mente de muchos fieles que se enfrentan a fracasos matrimoniales, en los que, bueno, no se atreven a buscarlo porque se plantean, bueno, pero si yo sí viví con esta persona. O sea, incluso hay quienes dicen, pues sí nos queremos o nos quisimos, al menos un tiempo, ¿no? Es el papá de mis hijos, es la mamá de mis hijos. Pues tengo hijos, esos hijos son la muestra de que hubo algo, claro. Como te decía hace rato, la declaración de nulidad no es magia. No hace nada nuevo ni borra algo que existe. Nada más declara que no hubo, pero no hubo qué vínculo matrimonial. O sea, el matrimonio es en su centro, expresión más mínima, es un contrato. Es un acuerdo de voluntades. No, esto seguro a mucha gente le va a hacer brincar, pero es el elemento mínimo indispensable. Se le van poniendo más cosas. También es sacramento, también es vocación. Y no se lo quitamos, nada más que su sustrato mínimo es el contrato porque el consentimiento es lo que hace el matrimonio. Entonces, sin consentimiento, lo demás no puede existir. Entonces, ¿qué es lo que te dice la declaración de nulidad? Ese acuerdo jurídico, ese acto jurídico no tuvo efectos. No produjo un vínculo, no produjo un sacramento. ¿Qué hubo vida común? Pues claro, ¿no? Si la hubo, la hubo. No podemos borrar la historia, no podemos desaparecer todo lo que pasó. Incluso muchas veces es de buena fe. O sea, las partes no saben que no están contrayendo. Se lo descubren después. Entonces, ni siquiera hay un elemento de, a veces hasta de responsabilidad en el sentido estricto, ¿no? O sea, en muchos casos nadie fue a engañar, nadie fue a mentir. Simplemente, pues, por diversas condiciones no se produjo el vínculo. Entonces, no es que se borre la historia, no es que los hijos desaparezcan, no es que esos años como si no hubieran pasado. Claro que pasó, claro que hubo vida común, claro que hubo una relación, claro que hubo unos hijos que además llevan en los apellidos de los dos, y entonces ahí está manifestado la realidad de lo que pasó. Nada más que no fue un matrimonio sacramental. Ok, ok. Y bueno, escuchamos en el Evangelio las palabras de Jesús, que pues de alguna manera es muy claro y muy firme respecto al matrimonio, ¿no?
habla sobre cómo en la ley de Moisés sí se permitía, pues de alguna manera, divorciarse de su mujer, pero pues con esta nueva, de su mujer o del hombre, pero bueno, más de la mujer por los temas religiosos que se vivían en el judaísmo, era el hombre quien dejaba a la mujer. Pero él hablando del matrimonio en el Nuevo Testamento, pues habla sobre esta indisolubilidad y sobre esta, pues de alguna manera también como bendición de Dios, ¿no? Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, se volverán una sola carne. Entonces, ¿cómo poder compaginar estas palabras que Jesús nos dice claramente y entenderlo con cómo el día de hoy la iglesia pues presenta la nulidad? ¿No estaríamos de alguna manera como contradiciéndolo? También es una gran pregunta, es un tema que sale mucho, pero quisiera plantear la respuesta también desde un pasaje evangélico, ¿no? Cuando Jesús encuentra a la mujer en el pozo de Sicar y le dice, ¿dónde está tu marido? ¿No? Entonces ella le dice, no, no tengo marido. Y le contesta a Jesús, dices bien, ese no es tu marido. Entonces, en la nulidad, eso te está diciendo la autoridad de la iglesia. Ese no es tu marido, esa no es tu esposa. ¿Por qué? Porque no hubo matrimonio. Entonces, Dios no puede confirmar, porque Dios no se sale de la lógica, es parte de entender el ser todopoderoso de Dios, ¿no? No puede confirmar lo que no existe. Entonces, no es que Dios no crea per se el vínculo matrimonial entre dos personas. Dios creó el matrimonio como institución al momento de crear al hombre y a la mujer, lo manifiesta en el Génesis, Jesús lo repite, pero el matrimonio concreto entre, por ejemplo, en mi caso, entre Adrián y Diana, ese Dios no se lo inventó, ese lo decidimos nosotros. Ahora, fuimos y le pedimos a Dios no solo su bendición, que sí, ¿no? Desde luego que sí, sino que con su voluntad divina confirmara esa elección que hacíamos el uno del otro como esposos. Entonces, al momento que Dios confirma la elección, viene este sello sacramental. Por eso, entre bautizados, siempre que hay matrimonio válido, hay sacramento. Entonces, de hecho, en el rito del matrimonio, al casarse, cuando los esposos, ya esposos, porque ya se intercambiaron el consentimiento, ¿no? Y dijeron, yo te acepto a ti y tal, se toman de la mano y el sacerdote, ahí sí actuando en la persona de Cristo, porque en buena parte del sacramento también es más bien es testigo, entonces impone su mano en las manos unidas de los cónyuges y dice que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, confirme el consentimiento que ustedes se acaban de dar. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay consentimiento no se puede confirmar nada. Entonces, claro que el que Dios ha unido no lo separa el hombre, aplica a cualquier matrimonio católico, pero tiene que haber primero matrimonio. Entonces, si no hay matrimonio, Jesús no te va a decir que lo que Dios unió, lo que te va a decir es, este no es tu marido. Entonces, la clave es ver, bueno, más bien, es la diferencia entre una unión válida y una, pues, que en verdad nunca lo fue. Así es. Muy bien. A las personas de hoy en día, muchos luego también miembros de la misma Iglesia Católica, les gusta decir que la iglesia, pues que se está modernizando, ¿no? O sea, que se está adaptando a los tiempos, de las necesidades del hombre de hoy. Entonces, yo te quisiera preguntar si este tema de la nulidad matrimonial es una nueva moda, es decir, es algo que la iglesia sacó para adaptarse a los tiempos o tiene sus raíces pues un poco más atrás. Hay nulidad matrimonial desde que el matrimonio existe. Es decir, desde antes que exista la iglesia misma. O sea, hay matrimonio desde antes de la venida de Cristo. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? El matrimonio es una realidad que viene con la creación del ser humano. Entonces, siempre que ha habido matrimonio, como el matrimonio es un acuerdo de voluntades, ese acuerdo puede ser por algún motivo inválido, entonces siempre ha habido nulidad de una u otra forma. La Iglesia Católica lo ha reconocido desde el comienzo. Ha ido desde los primeros desarrollos del derecho canónico tienen que ver con el estudio de los casos matrimoniales, ¿no? Y la estructura del derecho canónico siempre ha incorporado el proceso matrimonial para estudiar la validez de ese acuerdo. Obviamente la iglesia ha evolucionado. Me imagino, porque no sé
a lo mejor aquí hay alguien que tenga más conocimiento histórico, pero no sé si a lo mejor a los primeros apóstoles les habrá tocado algún caso, que ahí a lo mejor se reunieron entre ellos o le preguntaron a Pedro, o si Pedro no era el que estaba cerca de Pablo o algún otro, y tal vez ahí llegaron a alguna decisión sobre si una manifestación muy primigenia del derecho canónico. Pero a medida que ha evolucionado el derecho canónico, ahí ha estado el tema de nulidad. Hay grandes debates en materia de temas de nulidad matrimonial desde los siglos 8, 10, 11, 13, ¿no? Hace poco acabo de leer una sentencia de las primeras, bueno, no sé si es de las primeras que se conservan, que hubo en un tribunal en México, que fue un tribunal del Cabildo Metropolitano, perdón, de la Ciudad de México en 1712 más o menos. Pues no es una cosa nueva. Hay un desarrollo nuevo porque la iglesia siempre está desarrollándose. El Papa Francisco en 2015 publicó una reforma al Código de Derecho Canónico en la que buscaba agilizar los procesos. Bueno, el proceso de nulidad incorporó una nueva vía para llevar a cabo el proceso, quitó algunas restricciones, en fin, pero no tocó el fondo. O sea, no se modificó ni el concepto de lo que es la nulidad, ni las causales de nulidad, ni quién puede, ni quién debe. Simplemente el proceso buscó hacerlo un poco más accesible a los fieles. Yo creo que todavía hay cosas que mejorar, pero bueno, sí, sin duda es una reforma que ha sido útil. Ok, súper interesante, muchas gracias. Y ahora sí, entrando un poco más a lo concreto y práctico, ¿no? ¿Cuáles son como estas situaciones o causas concretas o las causas más comunes por las que la iglesia declara nulo un matrimonio? Ok, mira, el canon 1057 del Código de Derecho Canónico dice: el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay tres requisitos indispensables que ya comentamos: que haya consentimiento, que el consentimiento se exprese como lo pide la ley, lo pide la iglesia, y que las personas se puedan casar. Entonces, las causales de nulidad están relacionadas con cualquiera de estos tres o con la ausencia de cualquiera de estos tres requisitos. En cuanto a la habilidad jurídica, son los impedimentos. Es como una listita de casos en los que no te puedes casar, ¿no? El código establece, por ejemplo, una edad mínima. Dice que los ya casados pues no nos podemos volver a casar. Está el impedimento de impotencia, el impedimento del orden para los sacerdotes, del voto para los y las religiosos. En fin, ¿no? Hay una serie de impedimentos de manifestación externa, o sea, se pueden apreciar a simple vista. Normalmente la entrevista que hacen los novios en la parroquia está encaminada a detectar los impedimentos, porque la idea de ellos es que no se celebre el matrimonio, o sea, que nunca se lleve a cabo la boda. Se intenta detectarlos antes para impedir la celebración. Ahora, si se lleva a cabo porque no se detectaron, bueno, ahí puede haber una causa de nulidad. Por otro lado está la forma canónica. La forma canónica es vigente desde el Concilio de Trento, y desde el mismo Concilio de Trento está sancionada con la nulidad. Es decir, en Trento los padres conciliares dijeron: la forma va a ser esta, y quien no la respete no se casa. No, si tú te casas fuera de la forma, es como si te vas a la kermés del colegio, al puestito del registro civil, y firmas con tu novio y te tomas la foto. O sea, es de broma, no produce efectos. Entonces, dentro de la forma hay como muchos detallitos que normalmente salen a relucir cuando las personas quieren contraer matrimonio un poquito fuera del estándar típico, ¿no? Que yo me quiero casar en un jardín, que conocí un padre que me dice que me casa donde yo quiero. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer problemitas de forma. La más importante, porque es de mucho más fondo, es la ausencia o los vicios del consentimiento. Si falta el consentimiento matrimonial, por ejemplo, porque está simulado, porque alguien dijo: yo me quiero casar, pero en realidad no me quiero casar, quiero otra cosa distinta, y usé el matrimonio como medio, o porque no tengo capacidad, es decir, puedo estar atado o afectado por algunas circunstancias de naturaleza psicológica que pueden ser generales, o sea, de toda la vida, o pueden ser solo transitorias, una depresión muy grave, por ejemplo, una codependencia muy fuerte con la pareja, una dependencia muy ascendida de los papás o de otra persona. Esas cosas afectan, pues, siempre y cuando afecten a tal grado el consentimiento que lo vician o completamente lo eliminan. Entonces, a la falta del consentimiento, pues no hay matrimonio tampoco.
Por lo regular, las causas de nulidad llegan por las causales que tienen que ver con el consentimiento, porque las otras casi siempre las ves. O sea, los errores de forma los cachas, te das cuenta. O sea, alguien al menos medianamente formado ve que pues está raro lo que está pasando ahí, ¿no? Los impedimentos también son externos, también los puedes detectar. El consentimiento es interno por definición, es el proceso de formación de la voluntad. Entonces es más difícil verlo antes. Normalmente se descubre cuando sus manifestaciones llegan ya celebrado el matrimonio, a veces cuando se instaura la vida común, a veces mucho tiempo después porque uno va normalizando la relación, porque uno pues, no se casa para divorciarse. Entonces trata de superar las dificultades, primero le da cierta oportunidad al matrimonio y llega un punto en el que se hace insostenible, y no en todos los casos que un matrimonio fracasa es así, pero en algunos sí. Aparece que había una causa antes, y entonces si esa causa estaba presente al momento de la boda, podría, seguramente habrá afectado la capacidad de los contrayentes para casarse, y por lo tanto no habrá matrimonio. Ok, o sea, tiene que ser algo previo al matrimonio que se celebró. Porque luego yo he Así es. escuchado de pues situaciones evidentemente muy difíciles, muy dolorosas. Por ejemplo, en donde ya, no sé, tienes un matrimonio en donde hay violencia intrafamiliar, o donde pues hay una serie quizás de engaños de parte de alguno de los esposos, y se escucha por ahí, ¿no? Pues ve a pedir la nulidad, pues él o ella te dejó, o cómo vas a seguir soportando estas cosas. Entonces, en estos casos no sería válido si no existe algo previo al matrimonio que haga que el matrimonio sea nulo, por lo que entiendo. La causa tiene que ser previa. La manifestación, incluso la primera manifestación, no. O sea, aquí la clave está ¿por qué? O sea, ¿por qué se fue? Bueno, pasaron 30 años casados, un día pues decidió que ya estaba cansado, cansada, conoció a alguien más, se fue, bueno, no sé, a lo mejor pues nada más se fue ya, no que esté bien, simplemente pues no afecta la validez del matrimonio. ¿Por qué se fue? A ver, porque él siempre mantuvo una relación extramatrimonial desde que eran novios. Y después de 10 años de matrimonio y que mantuvo la misma relación con la misma persona, dijo, esto es una farsa, es más, podría hasta ser una persona del mismo sexo. Entonces, ya me voy. Bueno, pero la causa no apareció 10 años después, la causa estaba desde antes, aunque la descubrimos después. Entonces, con las afectaciones psicológicas, más o menos es común porque muchas veces se enmascara en el periodo del noviazgo. También no estamos acostumbrados a detectarlas, entonces no siempre se ven. También enamorados, cuando alguien te dice, oye, pues yo creo que tu novio, yo creo que tu novia, como que no, y la respuesta que suele pasar es, yo le digo el síndrome de Romeo y Julieta, ¿no? Somos nosotros contra el mundo, entonces más bien me aferro a mi relación y todos los demás me quieren destruir. Difícilmente alguien que te quiere, tus papás, tus amigos, te van a querer hacer daño, más bien están viendo lo que no ves, pero en el enamoramiento, cuando te obnubila los sentidos, pues luego no lo ves y entonces no se detecta. Los casos de violencia también, ¿de dónde viene la violencia? Yo creo que cuando existe una dinámica de agresor-víctima, esa siempre está desde el noviazgo. Es muy raro. Tendría que tener una causa extremadamente difícil para que empezara de cero ya a celebrar el matrimonio. Lo que pasa es que la violencia escala, el proceso de abuso es un proceso, empieza con cosas pequeñas, va creciendo, obviamente el agresor se va cuidando para lograr el matrimonio y luego cuando empieza a sentir confianza se hace más obvio, pero el proceso está desde antes. Yo creo que siempre que hay una dinámica de agresor y víctima, eso por sí mismo te habla de un matrimonio que necesariamente es nulo. No hay igualdad entre las partes, no hay voluntad en la víctima, no hay deseo del bien del otro en el agresor. Entonces yo creo que ahí siempre hay casos de nulidad si efectivamente estamos hablando de un proceso de abuso, ¿no? Si un día perdieron el control y se hablaron feos, se zarandearon, pues podría ser otra historia. Pero si hay una dinámica de agresor y víctima, yo creo que nunca puede haber matrimonio. Uh-huh. ¿Y qué pasa con los hijos en estos casos? Porque también una duda muy frecuente es que, pues bueno, algunos creen que si su matrimonio fue declarado nulo, entonces esos hijos no cuentan o son hijos ilegítimos fuera del matrimonio. ¿Cómo, no sé, cómo se posiciona la iglesia al respecto de los hijos fruto de este matrimonio nulo?
Y esa es una cosa muy chistosa, lo de los ilegítimos, porque está muy grabado en nuestra cultura y en realidad ya no existe. O sea, ni la iglesia ni el Estado reconocen la legitimidad o ilegitimidad de los hijos, eso desapareció. No, de pronto hay teóricos que lo tocan y que tratan el tema como si viviéramos hace 50 años, pero o más, pero la realidad es que ya no y no tiene efectos de ningún tipo, ¿no? Pero entiendo el decir, oye, pero ¿cómo le voy a decir a mis hijos que ellos nacieron pues fuera del matrimonio, que nacieron en ausencia de este vínculo que siempre le he educado que es importante y tal, ¿no? La realidad es que a los hijos no tienen responsabilidad sobre la relación de sus papás y si esta es válida o no es válida. O sea, ellos son concebidos en principio dentro de un matrimonio de buena fe, aunque una apariencia de matrimonio de buena fe. Esto es algo muy importante. El matrimonio goza del favor del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que hay una boda, asumimos que el matrimonio es válido. Nadie tiene derecho a cuestionar los matrimonios ajenos. O sea, después de escuchar este podcast, alguna persona podría decir, yo creo que el matrimonio de fulanito es nulo porque mira tal y cual. Bueno, mala idea. O sea, como ejercicio académico está bien, te lo puedes plantear en tu cabeza y tal, pero ir a cuestionar el matrimonio de alguien más no solo no está bien, le puede causar daño. Entonces, no nos metemos. La iglesia asume que son válidos, todos asumimos que son válidos. ¿Quién los puede ir a cuestionar? Pues los propios cónyuges. En algunos casos, el promotor de justicia, que es como un fiscal dentro de la iglesia, ¿no? Pero fuera de esos casos, nadie más puede ir a reclamar la validez o nulidad del matrimonio. Entonces, los hijos pues realmente no tienen por qué sufrir el efecto del tipo de vínculo que sus papás tenían. Ahora, esos hijos que nacen dentro de lo que aparentaba ser un matrimonio, pues tenía toda la pinta de serlo, por lo cual para la iglesia, y la iglesia sí lo dice de manera expresa, ¿no? Pues son, o sea, no se les quita el carácter de concebidos en el matrimonio, por decirlo así. Aun cuando esto ya no tenga efectos prácticos, ¿no? Pero se les considera hijos del matrimonio para cualquier efecto que pudiera tener. Sí es importante porque es algo que puede afectar tema de identidad, quizás la misma relación con los papás. Yo siempre sugiero a mis clientes cuando los hijos son pequeños o puede haber un tema, que acompañen su proceso jurídico con un acompañamiento espiritual, incluso psicológico, si es necesario. ¿No? Que no vayan solos al proceso, porque el proceso va a sacar otra vez heridas, va a tocar partes dolorosas de la historia, va a generar tensiones familiares, y entonces es bueno tener las herramientas para poder solventar todo esto, sobre todo de cara a los más chiquitos. Que también es importante decirlo, en el derecho matrimonial canónico, los hijos no pueden participar en el proceso. Eso está prohibido. Entonces no los puedes traer a declarar, no los puedes utilizar como pasa a veces en los divorcios civiles. O sea, los hijos no van a declarar en un proceso de nulidad, no van a admitir su declaración. Entonces creo que eso es algo padre, algo bueno del derecho canónico que contrasta mucho con el civil. Sí, totalmente. Oye, Adrián, y algo que se me venía ahorita a la mente, fíjate que cuando yo, bueno, pues estábamos haciendo, Leo, mi esposo, y yo todo el tema del papeleo para la boda, justo ir a la parroquia, en fin. Me tocó escuchar una pareja que llegó a la parroquia súper agobiada, bueno, a las oficinas parroquiales, diciendo, nos acabamos de enterar que el sacerdote, entre comillas, que nos casó, no es sacerdote y llevamos pues ya 6 años de casados, pero pues queremos ahora sí casarnos con un sacerdote real y bueno, ellos decían súper agobiados de que no queremos que nadie se entere porque se van a preocupar, entonces queríamos saber, o sea, sí, pues tal cual, si el padre aquí de la parroquia nos puede casar. Entonces ahí dije, ay, qué linda, o sea, la intención de la pareja, pobrecitos lo que les pasó y enterarse pues que el sacerdote no era sacerdote, Claro. era alguien que se disfrazó de sacerdote, pero ¿qué hubiera pasado si nunca se hubieran enterado? ¿No? Ahí es donde yo me puse a cuestionarme, híjole, ¿qué tal si esta pareja pues vivían felices para siempre, 50 años de casados, 70, pero en realidad su matrimonio pues no existe ante Dios? Como que se me hizo muy fuerte, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Sí, a ver,
al haber boda, hay apariencia de matrimonio, ¿no? Entonces, ante la iglesia, ante el mundo, habría que considerar que hubo matrimonio hasta que pues, ya surge el descubrimiento de la falsedad de esta persona, ¿no? A ver, Dios es un Dios misericordioso. Yo creo que Él es capaz de suplir ciertas faltas que no tienen, o sea, que no son con intención, que desde buena fe. No creo que Dios les reprochara el que no, el que hubiera habido un sacerdote falso. Incluso no dudo que pudiera otorgarles alguna gracia no sacramental o muchas, ¿no? Porque pues, ya claramente hay toda la intención no solo de casarse, sino de permanecer. Para como la forma sí es un requisito de existencia del matrimonio en el derecho canónico después de Trento, bueno, pues sí, efectivamente no hay sacramento del matrimonio. Es lo mismo que si dices, pues mi confirmación me la dio el señor, el vecino de la casa que iba a ser padre, pero se salió, pues bueno, también, pero eso no es una confirmación, ¿no? Entonces sí falta. ¿Qué se puede hacer? Se puede buscar o celebrar un matrimonio como este caso, ¿no? Nos pueden casar. Ahí el matrimonio existirá desde el momento que celebra el matrimonio real, que cumple con todos los requisitos. Se puede hacer una convalidación, que no es propiamente una boda, una nueva boda, pero sí es una renovación, un refrendo del consentimiento. Eso también se hace ante el párroco, con permiso del ordinario. Y hay una vía que es como más integral, o más complicada, pero es más integral, que se llama sanación en raíz. Entonces, cuando sí hay consentimiento, pero falta algún otro de los requisitos, se puede pedir al obispo del lugar que haga una sanación en raíz, que es una gracia. Entonces, en ejercicio de la autoridad apostólica y de la capacidad de la iglesia de acceder a bienes eternos, el obispo sana desde el momento en que se celebró el matrimonio falso, digamos, sana durante toda la historia y lo convierte en un matrimonio real. Entonces, esa se pide al obispo y el obispo la tiene que conceder. Entonces, estos son los caminos que pueden dar solución canónica a esta problemática. Wow, qué interesante, no sabía que existía eso. Y pues aquí estar bien atentos porque a nosotros también nos tocó que en el jardín donde fue la fiesta, porque sí nos casamos en una parroquia, el coordinador nos decía, ay, si quieren se pueden casar aquí. Y nosotros, con todo conocimiento de causa, le dijimos, no, pero no se puede llevar a cabo el sacramento aquí tal cual en la hacienda. Y dice, no, yo conozco un padre que sí lo celebra. Si quieren, se los puedo conseguir, cobra 10,000 pesos, no sé qué, y les da todos los papeles. Y dijimos, ¿no? ¿Cuántas personas no han de caer en esto? Que pues sí, son sacerdotes falsos, ¿no? Entonces, de verdad, bueno, no son sacerdotes falsos, son personas que fingen ser sacerdotes y otorgar sacramentos. Así es. Entonces, pues bueno, hay mucho ojo y mucho cuidado porque pues sí es bien fácil pues irse con eso, ¿no? Entonces sí, casarse pues en la parroquia, con un párroco. Sé que hay algunas diócesis que sí permiten el tener el sacramento a lo mejor en un jardín, pero pues bueno, habría que verlo. Sí, hay que hacerlo con los permisos correctos. Desafortunadamente no siempre son personas que fingen ser sacerdotes. O sea, hay sacerdotes válidos, ordenados, que se prestan a actos de corrupción. Para mí son un abuso sacramental muy grave, porque de todos modos va a ser nulo el matrimonio. O sea, en México el párroco no tiene facultades para autorizar la celebración en un lugar que no sea un lugar sagrado. Se está reservada a los obispos. Entonces, si el párroco dice yo te doy permiso, porque te va de dónde saca para darte permiso, ¿no? Y además, no, el único requisito para casarse de forma no es que sea un sacerdote o que incluso que sea un párroco, también exige lugar sagrado. Entonces, aun cuando el padre haga la simulación y ponga en el acta que se casaron en la parroquia cuando en realidad fue en un jardín, una playa, ese matrimonio sigue siendo nulo, aunque sea un sacerdote real el que se haya prestado este abuso sacramental. Peor si es a cambio de dinero, pues además un pecado de simonía. Esas pobres sacerdotes están muy mal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que preguntar en la diócesis, hay que informarse. Efectivamente, hay diócesis que lo permiten.
piden una serie de requisitos muy claros, muy específicos, y hay lugares que tienen licencias y bueno, si se puede, se puede, y si no se puede, no. Yo creo que darle la vuelta a esto, pues como querer engañar a Dios, y no va a acabar bien eso. Claro. Bueno, Adrián, y digamos que alguien se sintió muy identificado, pues con esto que está escuchando sobre la nulidad. ¿Qué pasos debe de seguir una persona que cree que su matrimonio podría ser nulo? Y también si nos podrías platicar un poquito de cómo es el proceso ante el tribunal eclesiástico de la nulidad matrimonial, así a grandes rasgos. Claro. Mira, a ver, si alguien ahorita que nos está escuchando se identifica con el tema o ya traía esa duda y está buscando información, pues creo que justamente el primer paso es más o menos informarse por medios, vamos a decir, autorizados, o por medios que efectivamente pues tengan una sana doctrina, que puedas constatar que saben de no solamente de derechos, sino también de lo que la iglesia enseña, para no caer en engaños y en falsas expectativas. Ahora, si ya están decididos a dar un paso, pueden ir al tribunal eclesiástico de su diócesis, ahí les van a dar información. Si no saben dónde es, pregúntenlo en su parroquia o pregúntenlo en la diócesis o búsquenlo en internet. Ya prácticamente todos los tribunales tienen presencia en internet. Pueden ir con su párroco, su director espiritual, que los puede referir. También pueden buscar un abogado privado, como es mi caso. Hay diócesis que tienen más cuerpos de abogados más grandes, hay diócesis que tienen menos. En algunas diócesis está un poco más limitado el ejercicio privado de la profesión, en fin, pero hay que tocar la puerta. Un lugar bastante seguro es el tribunal, o si conocen a alguien de confianza que es decir, que les refiera con un abogado o tal, lo pueden hacer, para de entrada plantearse si efectivamente hay razones por las cuales pudiera ser nulo el matrimonio. Es muy importante tener en cuenta que nunca se va a admitir un proceso de nulidad si todavía hay posibilidad de reconciliación. Entonces, no es buena idea decir, voy a ver si es nulo mi matrimonio. Si es nulo, me separo. Si no, pues me aguanto. No es la mejor manera de proceder. No, primero quiero seguir viviendo con esta persona, quiero seguir con esta relación, y a partir de eso pues se pueden ir tomando decisiones, pero creo que sí es importante dar un poco de orden. Uno puede preguntarse y tener ideas, pero hasta que no tenga sentencia van a ser opiniones nada más, ¿no? Entonces, bueno, que no haya posible reconciliación, acudir al tribunal eclesiástico o a alguna persona autorizada que pueda dar informes. Muchas diócesis tienen también establecidas como oficinas de atención. Entonces ahí se puede también dar o pueden llegar a ese servicio. En México, antes de iniciar un proceso de nulidad, se pide el divorcio civil. Es un requisito, no es indispensable. Podrían dar permiso de hacerlo sin divorcio, pero es difícil lograrlo. Y lo piden, ¿por qué? Porque la iglesia necesita asegurarse, primero, de que no hay posibilidad de reconciliación, y segundo, de que no va a dejar desamparados a los hijos, en muchos casos también a la esposa que se haya dedicado al hogar. O también podría ser el esposo, pero por lo regular la esposa, ¿no? Entonces, como eso la iglesia no tiene elementos para establecer una pensión alimenticia, para determinar la custodia, se lo deja al Estado, y tienes que traer resuelto ese tema antes de que la iglesia entre al estudio de una posible nulidad. ¿Cómo es el proceso? El proceso comienza, tiene una parte previa, ¿no? Que es una evaluación de si efectivamente hay méritos o hay causas de nulidad. Esto lo puede hacer el tribunal, lo puede hacer un abogado privado. ¿Por qué se hace? Porque es importante filtrar. No se deben presentar causas, se dice el derecho, frívolamente, es decir, que pues yo creo que sí es válido, pero pues chicle y pega, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca presento, ni he presentado, ni haré jamás una causa en la que no crea que tiene al menos un mérito de nulidad, ¿no? Puedo equivocarme, por supuesto. Puede no haber suficientes pruebas también, y ya el tribunal lo determinará, pero yo nunca presento una causa en la que crea que el matrimonio es válido, ¿no? Y creo que así actuamos la mayoría, y desde luego así debemos actuar abogados del tribunal o privados. Entonces, primero hay que hacer un estudio de si efectivamente hay causales de nulidad. Después se redacta un escrito que se llama libelo, que es como el escrito inicial de demanda. Entonces, este libelo se presenta al tribunal. El tribunal hace un primer examen, vamos a decir, superficial, para ver si él cumple con los requisitos de una demanda, si efectivamente identifica que hay posibles méritos de la causa, la admite y la notifica a la otra parte. Entonces, la otra parte
Podrá participar, podrá no participar, pero siempre debe garantizarse que se entera para que se pueda defender, ¿no? Pueda decir lo que quiera decir durante el proceso. Se le llama al juicio. Una vez que se notifica a la parte, se establece una cosa que se llama fórmula de dudas. Es cuáles son las causas por las que el tribunal va a analizar la posible nulidad. Ahí se pide específicamente, yo vengo a solicitar la nulidad de tal matrimonio celebrado tal día en tal lugar, por ejemplo, se llama grave efecto de discreción de juicio, que es la causal más común, que muchos le llaman inmadurez, ¿no? No es preciso, pero vamos a seguir por ejemplo, digamos que sí tiene que ver con eso. Entonces se pide por ese motivo en uno o en ambos. Entonces todo el juicio va a estar enfocado a probar o no probar, o más bien no probar en contra, ¿no? Que efectivamente el matrimonio no fue válido porque esa causal estaba presente en este caso concreto. Como el matrimonio es un vínculo, ¿no? Es una realidad jurídica que no es una persona y no se puede defender por sí mismo, se le nombra un defensor que se llama defensor del vínculo. Es un abogado cuyo trabajo es tratar de demostrar que el matrimonio es válido. Si no tiene elementos no va a decir nada, pero nunca va a poder estar a favor de la nulidad. Entonces su trabajo es cuidar que el vínculo tenga alguien que hable por él. Esta vez es importante decir que el proceso de nulidad no es el esposo contra el esposo o la esposa contra el esposo, o el contrayente, ¿no? Es uno u otro o los dos contra la existencia del vínculo. Entonces no hay un juicio moral. No, el tribunal no va a reprocharte moralmente porque hiciste malas cosas, ¿no? Porque ese es un temor que tienen a veces las personas. Oye, pero pues me van a juzgar, me van a decir que pecador, que muy mal. Pues no te van a decir eso. Si detectan una causa en ti, pues sí te lo van a decir porque es la causa por la que el matrimonio fue nulo, pero no en un sentido de juicio o de reproche o de regaño. Muchas veces son causas psicológicas que se pueden atender o hasta que ya se atendieron. Un matrimonio de hace 20 años que hoy pide su nulidad, pues a lo mejor ya pasó y se divorció, no sé, se casó hace 20, se divorció hace 15, bueno, es 15 años, ya pasó por un proceso terapéutico, un proceso de sanación, hasta una conversión. Yo tengo un caso muy padre de una persona que se convirtió posterior a su divorcio por causas ajenas y le dio un vuelco total a su vida. Entonces, bueno, pues ya no tiene la causal que tuvo, ya está superado, pero bueno, a lo que quiero llegar es no hay un juicio o un reproche moral hacia las partes. Una vez que se establece la fórmula de dudas y se abre la fase de pruebas, en ese periodo se tienen que ir presentando pues, las pruebas, documentos y sobre todo testimonios, hay que dar testigos que le permitan al tribunal alcanzar una certeza moral, así que puedan decir con un nivel alto de seguridad que efectivamente el matrimonio es nulo. Cuando termina la fase de pruebas, hay una fase que se llama publicación de actas, en la que se revisa todo lo que se ha actuado, todo lo que ha pasado hasta ese momento en el juicio. A partir de ahí los abogados, cuando hay abogados, elaboran alegatos, es decir, una argumentación jurídica del caso, y finalmente se va a sentencia. La sentencia la hace un tribunal de 3 jueces, al menos uno de esos jueces debe ser sacerdote. Entonces, leen todo el expediente, todo lo que pasó, expresan sus opiniones, redactan una sentencia y emiten la sentencia. La sentencia puede tener 3 resultados. Puede decir el matrimonio es válido, ¿sí? Siempre que hay duda, no sé, pues puede ser que no, la sentencia va a decir el matrimonio es válido. Ante la duda, siempre está la validez. Siempre quien impugna el matrimonio tiene que probar, o sea, la carga de la prueba está en quien dice creo que el matrimonio no valió, porque asumimos que el matrimonio es válido. No partimos de ahí. Entonces, ante la duda, ante la falta de prueba, el tribunal va a decir matrimonio válido. Después puede decir el matrimonio no existió, es nulo e inválido desde el principio. Y la tercera opción es lo mismo, el matrimonio es nulo, pero las partes o una de las 2 partes no se puede casar de nuevo hasta que demuestre que ha superado determinadas circunstancias que dieron lugar a un matrimonio nulo. Esto se llama veto, o en latín vetitum. El veto, aunque el matrimonio ha sido nulo, impide el nuevo matrimonio. El veto por su naturaleza es temporal, no puede ser perpetuo, ¿no? El tribunal tiene que decirte cómo superarlo.
A veces implica ir a terapia, a veces implica hacerte un diagnóstico psicológico, a veces implica tomar formación en materia matrimonial, a veces ambas cosas, en algún caso a lo mejor podría haber algo más, pero siempre tiene que haber un remedio al veto porque no es un castigo, es una medida preventiva para evitar que se sigan produciendo falsos matrimonios. Entonces, básicamente de eso se trata el proceso. Ok, muy, muy interesante. Muchas gracias, Adrián. Oye, y nada más para no asumir que la gente lo entiende así, quisiera hacer esta ya casi última pregunta. Sí, claro. Si se concede la nulidad, ¿una persona puede volverse a casar? ¿Puede seguir participando en los sacramentos de la iglesia? A ver, sí se puede volver a casar, a menos que tenga veto. El veto, Si ajá. tiene veto, pues lo supera y se vuelve a casar. Si quiere casarse otra vez, ¿no? También hay que ver si se quiere casar, pero sí, puede. Tiene que pasar el tiempo de apelación. O sea, las partes pueden apelar la sentencia. También el promotor de justicia la puede apelar. Serán 15 días. Si nadie apela la sentencia, queda firme y se pueden casar. Pueden seguir participando en los sacramentos. Pues no sé de cómo está su conciencia. O sea, si están en pecado, pues no. Oye, es que yo ya vivo con alguien. Ok, ya me dieron declaración de nulidad. Maravilloso. ¿Qué estás haciendo ahorita? Sigo viviendo con esa persona. Todavía no me caso. Bueno, pues estás en pecado todavía. Lo mismo que si te hubieras ido de soltero a vivir con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Entonces, si la situación de pecado persiste, pues no pueden participar de los sacramentos. Lo que sí da es la libertad para, digamos, reordenar esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, a partir de que se recibe la sentencia de nulidad, pues ya se puede buscar un matrimonio y acabar con la situación de pecado. De ese pecado, porque ojo, si traes pecados de otra cosa, pues tampoco puedes participar en los sacramentos, tengas la sentencia como la tengas, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, ya por último, como lo comentamos al inicio, pues definitivamente es un proceso, me imagino, muy, muy doloroso para ambas partes, para la familia. ¿Cómo se recomienda o cómo hace la iglesia este acompañamiento? Me imagino que no solamente durante, sino quizás también posterior, pues para sanar tras esta herida que evidentemente causa la ruptura matrimonial. Mira, yo creo que aquí tenemos un pendiente muy grande. Hay tribunales que tienen estructuras mucho mejor hechas y que tienen parte de una visión mucho más, voy a decir, misericordiosa, ¿no? El Tribunal de la Arquidiócesis de México, por ejemplo, me parece que lo tiene. Es un tribunal muy humano, muy pastoral, muy cercano y que te abre la puerta a otros acompañamientos. Quienes ejercemos la práctica privada, por lo regular también tratamos de hacerlo. Yo tengo amigos sacerdotes, psicólogos, psicólogas que de pronto si un cliente lo necesita, pues se los mando para que tengan ese acompañamiento y puedan pues sanar y vivir también, porque el proceso es doloroso, el proceso es difícil. Entonces, a veces se necesita alguien en quien pues, poder descansar, ¿no? Sin embargo, no hay estructuras o formales oficiales de la iglesia para dar una o sea, donde hay pastorales de divorciados vueltos a casar o de situaciones irregulares, bueno, ahí seguramente habrá espacios. No todas las diócesis lo tienen, no todos los movimientos lo tienen. Yo creo que ahí hace mucha falta y mucha falta llegar despojándonos de todo intento de juicio. O sea, son personas que como esté su conciencia, viven con sufrimiento, han vivido experiencias dolorosas. Entonces yo creo que eso es algo que como iglesia tenemos que voltear a ver y tenemos que poner mucha atención. Yo siempre he pensado, bueno, se los digo a mis clientes, no hay un momento ideal para iniciar tu proceso de nulidad. Es cuando tú estés listo, lista. Si para contestar la primera evaluación te tomas mediodía o te tomas 6 meses, perfecto. Tú llévalo a tu ritmo, a tu tiempo. A veces son eventos genuinamente traumáticos. A veces estás, por ejemplo, en situaciones de violencia grave, de abuso grave. Estás tratando con víctimas, más allá de que estés en un asunto matrimonial. Entonces creo que en la iglesia, gracias a Dios, hemos aprendido a tratar mejor a las víctimas y a ponerlas al centro en otros ámbitos como el penal. Y no tendría por qué ser diferente en el derecho matrimonial. Al menos yo trato de mantener ese enfoque. Cuando veo una situación de trauma, pues me revierto a mi entrenamiento de entrevista trauma informada, de tratamiento de la víctima al centro. Estamos tratando con víctimas en ciertos casos, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos
recordar que antes que abogados, antes que jueces, antes que agentes de pastoral, somos cristianos llamados a amar al prójimo y que somos como los que van caminando ay, se me fue la parábola, junto a la persona que está herida, ¿no? Del buen samaritano. Entonces, debemos ser el buen samaritano, no ser el levita, no ser los que no voltean a ver. O sea, ya nos tocó toparnos de frente con el dolor. A veces hasta hay malas experiencias con la misma iglesia, ¿no? Entonces, nos toca recibir a la persona en un estado bastante vulnerable y creo que nos toca ser el Jesús que abraza, el Jesús que cura, el Jesús que sin importar si el otro está o no está en pecado, le tiende la mano y lo acompaña. Ya la parte de la conversión y tal muchas veces viene por añadidura. Yo lo he experimentado. O sea, yo he visto muchos de los casos que he tratado o vienen ya de una conversión o el proceso los lleva a una conversión. Eso es algo muy bonito, algo que yo le agradezco mucho a Dios, poder ser testigo y poder en ciertos casos ser parte de historias de conversión y de transformación del corazón. Y creo que esa es la perspectiva con la que deberíamos acercarnos como iglesia de estructura y como iglesia de individuos, matrimonios, familias, entorno, sociedad, como nos deberíamos acercar a las personas que viven estas situaciones. Muy bien, Adrián. Muchísimas gracias por esto. Creo que es una excelente manera de que cerremos esta conversación. Pero antes, bueno, quisiera preguntarte si hay algún lugar en donde te podamos encontrar o contactar a aquellas personas que pues quizás tienen esta inquietud del proceso de nulidad matrimonial. Sí, claro. Mira, yo tengo una página de internet específicamente para este tema. Es rodriguezalcocer.com. Y ahí vienen mis datos de contacto, tanto mi celular como mi correo electrónico. Entonces me pueden escribir con toda libertad. A veces me toma un poquito responder, pero bueno, siempre estoy atento y siempre respondo. Entonces ahí estoy, ¿no? También, sí, ahí mismo pueden encontrar mis redes. Les diría, la verdad es que no me las sé, no soy muy involucrado en eso, pero bueno, ahí estoy y con todo gusto puedo atender a quien crea que necesita apoyo. Muy bien, Adrián. Pues te agradecemos muchísimo de parte de New Fire por este espacio, por esta conversación, porque pues precisamente lo que buscamos aquí es un poquito desmentir las confusiones que el mundo de hoy nos trae a la mesa, que muchas veces pues ataca a la iglesia y demás, ¿no? Conocer la verdad, porque eso es lo que nos va a dar la verdadera plenitud, ¿no? Justamente, bueno, el día de hoy que estamos grabando esto, Jesús nos dice en el Evangelio que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y la verdad es lo que nos va a llevar también a la plenitud. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Adrián, y pues nos vemos a la próxima. A ti, Brenda, muchas gracias y saludos a todos los que escuchan New Fire. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.